안녕하세요. Bienvenidos al programa Maitei Corea. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, ¿y vos, profe? Bien, bien. Y esperamos que ustedes en sus casas también se encuentren bien, con salud, con energía para aprender coreano. Porque la clase de hoy, como todos los martes, es interesante. Interesantísimo. E incluso hoy va a ser un poco diferente a las clases que estamos acostumbrados. Entonces, la clase de hoy sí es especial. Hoy, profe, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a ver, 발음. ¿Qué sería en español la pronunciación? Ujú. Que probablemente muchos ya se habrán dado cuenta ahí en sus casas mientras íbamos aprendiendo palabras, expresiones, que hay muchos vocabularios que se escriben de una forma, pero al escuchar parece que estamos escuchando otra palabra diferente. Entonces, en el coreano, profe, es cierto que hay una regla también de pronunciación. Sí, se escribe de una manera y siempre la muda lleva el sonido del bachín. Entonces, hoy vamos a practicar un poquito de eso, algunas palabras, no Ujú. podemos obviamente practicar con todas, pero vamos a ir mostrándole algunos casos para que ustedes después de forma más rápida puedan ir descubriendo, puedan ir pillando cómo tienen que ir pronunciando los vocabularios. Entonces, por ejemplo, esta palabra que usamos mucho y que ustedes deberían de saber ya qué significa es... 한국어. Entonces, ¿puedes repetirnos, profe, una vez más esta palabra? 한국어. Seguro que ya alguien ahí en su casa dijo, yo sé lo que significa esa palabra. Sí, ya escuchamos la respuesta. Entonces, 한국어, ¿qué significa, profe? Idioma coreano. ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? Aprendemos los martes, miércoles, jueves. Entonces, si es que notaron en la pronunciación, la profe pronunció un poco diferente a como vemos escrito. Porque en la palabra 한국어 tenemos, como dijo la profe, un 받침 y después tenemos la consonante iung, ¿verdad? Y la profe dijo que la iung le arrastra el sonido del 받침. Entonces, ¿cómo normalmente pronunciamos? 한국어. Entonces, más adelante si vemos algunas palabras que tienen también el 받침 기억 y se encuentra con la iung, va a arrastrar, ¿verdad, profe? El sonido. Sí. 한국어 se escribe y se pronuncia 한국어. Go. Y ustedes también ahí en sus casas, taraseo, vayan repitiendo. 한국어. Entonces, ahora para practicar con otro vocabulario, que también es un vocabulario conocido, que también ya aprendimos, va a ser la palabra 음악. que, por ejemplo, si yo digo estoy tarareando una 음악. ne. Música. Muy bien. Entonces, de la misma forma, así como vimos con la palabra 한국어, la palabra 음악 también tiene 받침 y le continúa en la siguiente sílaba la consonante muda, digamos, en este caso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a arrastrar también el sonido. ¿Y cómo vamos a leer, profe, esa palabra? 음악. Y ya dijimos qué significa 음악. A ver si alguien prestó atención en sus casas. ¿Qué significa, profe? Música. 음악. Muy bien. Entonces ya vimos dos palabras que se escriben de una forma, pero se pronuncian de otra. Ahora vamos a ver la tercera palabra, que se escribe de una forma, pero se pronuncia de otra. 할아버지. Entonces, este vocabulario también aprendimos, ya vimos hace un tiempito. Entonces, profe, ¿qué sería 할아버지? Abuelo. Entonces, de la misma forma como estuvimos viendo, hay un 받침 y se encuentra con la consonante, en este caso, muda. Hay que atender nomás, siempre cuando encuentren un iun,
y haya un bachim, arrastra el sonido. Esa nomás, no es que no sabes qué regla, por qué, por dónde, por qué se escribe diferente y se lee diferente. Es solamente que la muda lleva el sonido del bachim, de la sílaba que se antepone. Eso nomás. Sí, no sencilla sí, la no regla. es algo que hay que memorizar demasiado. No, nada. Entonces, cuando encuentren una muda, siempre traten de darle el sonido de la sílaba que se antepone, el bachim de la sílaba que se antepone. En este caso, la riol se la antepone a la ion. Por eso, la ion arrastra el sonido. Y se lee Harabochi. Y ya dijimos que harabochi es abuelo. Se escribe hal-aboji, pero se pronuncia haraboji. Entonces así también ustedes vayan practicando para tener una buena pronunciación. En coreano es importante la pronunciación para poder entender y para poder transmitir lo que queremos transmitir. Bueno, entonces ahora, profe, vamos a ver otro ejemplo, otro verbo, ¿sí? Que sería un verbo ya es más larguito. Acá ya cambiamos un poquito más la pronunciación. 잃어버렸어요. Entonces acá si ya nos fijamos, hay más de un 받침. Tenemos el primer 받침 que se vuelve a encontrar con la consonante muda, pero después, más adelante tenemos otra vez un 받침 que se encuentra otra vez con la muda. Bueno, en este caso también hay que explicar que mi primera sílaba tiene dos bachim, pero la hiut, el segundo bachim, se pierde. Sí. Es muy débil su sonido. Nos quedamos solamente con riul, iro. Se escribe dos bachim, pero uno se pierde. El hiut, en caso que encontremos al hiut, siempre el hiut se pierde. Y riul es el que pasa, el primer bachim es el que pasa a la muda. Y suena iro. Iro. Hay que abrir la boca. 버려. Nos quedamos ahí. Las dos bachim, que es doble consonante, mellicitos yo le digo a mis alumnitos, ese doble consonante juntito sube a la siguiente muda ing. Soyo, no es hoyo. Más fuerte. Soyo. 잃어버렸어요. Entonces, como esta palabra, profe, es un poquito más larga y un poquito más complicada quizás para algunos, entonces, ¿te parece, profe, si volvemos a repetir una vez más? 잃어버렸어요. Muy bien. Entonces, recuerden, para poder hablar bien en coreano, ustedes también tienen que ir practicando con la boquita, no solo anotar y escribir, sino que practiquen, vayan repitiendo, ¿sí? Repetir como los loritos. Muy bien. Entonces, vamos a ver una última palabra. Volvemos a encontrar dos bachim y uno es hiut. Dejamos de lado, el hiut se pierde. Niun, el primer bachim, sube a la muda. 괜찮아요. Ahora, vamos a repetir una vez más. Abran bien sus orejitas, preparen sus orejitas para ver cómo pronunciamos esta palabra. 괜찮아요. Entonces, 괜찮아요, 선생님, ¿qué va a significar? No importa, no es nada, no te preocupes, no pasa nada. Y ahora, profe, nos olvidamos de decirles 잃어버렸어요, ¿qué significa en español? Se perdió. Así como se perdió en nuestra mente decirles qué significa 잃어버렸어요, entonces se perdió. Se perdió. Bueno, entonces, ¿qué te parece, profe, si antes de continuar nos vamos a un breve corte? Dale. Ustedes ahí se quedan en sus casas. No se muevan. Ya volvemos.